Muy bien. Estábamos viendo acerca de la influencia de la depreciación de los equipos y también el costo de operación. Y bueno, la realidad es de que a medida que pasa el tiempo, los equipos tienden a depreciarse y su costo de operación puede superar al costo de utilidad o de producción. Entonces, eso obliga a que el equipo tiene que reemplazarse, ¿sí? Porque deja de ser ya productivo. Entonces, esta curva que vemos acá nos indica que si bien se ha invertido bastante, pero a medida que pasa el tiempo, esto va decayendo de precio en su valor residual. Entonces llega un punto donde se tiene que vender el equipo a fin de renovarlo o hacer una reparación mayor. Bien, entonces aquí está explicando un poco esa curva. Aquí se ha calculado que la depreciación es como un 20% anual, un monto real, y se puede calcular incluso por hora. En la planilla de costo de presupuesto al ingeniero Valera que habíamos visto en maquinarias, hemos aprendido a hacer esa depreciación por hora. Hablemos acerca del mantenimiento y reparaciones. Entonces, durante la vida útil de un equipo, siempre hay reparación y mantenimiento. ¿Qué cosas se pueden reparar? Por ejemplo, si estamos hablando de una motoniveladora, las cuchillas es un elemento que se pueden reemplazar y cambiar. En el caso de las orugas, los pisones, ¿sí? De su cadena. Y generalmente este costo de reparación está entre el 70 y el 100% de la depreciación del equipo. O sea que el costo es elevado, ¿no? De reparación. Entonces, si se quiere que el equipo siga funcionando y mantenerlo útil, se necesita hacer esta inversión para poder reparar el equipo. Hablemos del costo de la inversión. Muchas veces para tener estos equipos se recurre al crédito porque los costos son elevados. Si hablamos de una retroexcavadora, estos costos podrían elevarse tranquilamente entre 30,000, 35,000, 40,000 dólares, quizás 25,000, pero uno que ya está muy usado, ¿no? Muy trabajado. Entonces, muchas veces se solicita créditos para que se pueda comprar este equipo. Y cuando este equipo empieza a trabajar en la obra, en la mayoría de los casos el equipo puede pagar su propio crédito, ¿sí? Entonces, a veces cuando se recurre a estos préstamos, hay un costo de tasa de interés y este por lo general es del 10%. ¿Sí? Entonces el 10% es lo que se paga del costo del capital invertido del crédito y es un monto que se tiene que pagar cada mes por la adquisición de este equipo. Pero cuando el equipo está trabajando y cobramos el costo de alquiler, no el costo de operación, entonces este equipo se puede ir pagando a medida que vaya trabajando en las obras. Entonces es una situación estratégica, ¿no? Que una, dos o tres obras puedan pagar el costo de un equipo.
Y si hay más obras, entonces esas obras ya pueden producir ganancia. El equipo que está trabajando produce ganancia. Pero fíjense, para un equipo amortizable en 5 años de pago, como se dijo anteriormente, una presión del 20% anual. En el caso de que el equipo tenga un costo inicial de $25,000, se tiene una depreciación de $5,000. Entonces se tiene estos resultados. Entonces, a medida que pasan los años, la depreciación se va acumulando y cuando llega ya el sexto año, la depreciación ha alcanzado los 25,000 y el valor del equipo cae a cero, ¿no? Entonces los equipos también se van desgastando y van perdiendo su valor según estas tablas, ¿no? Pero aquí en el medio se siguen utilizando equipos de segunda mano, tercera, cuarta mano incluso, y hasta algunos hasta son modificados para seguirles dando una utilidad y un uso, ¿sí? Entonces, generalmente el valor residual es del 60%. Ese es el valor que siempre tomamos del costo de depreciación. O sea, es el valor residual. Este es el costo que se puede vender el equipo una vez que ha cumplido las 10,000 horas de trabajo o los 5 años. En la planilla de costo de operaciones esto hemos visto, ¿sí? Y este valor lo utilizamos también en el Quark. Fíjense aquí en el Quark, les voy a mostrar dónde está el Quark. Aquí, cuando calculamos esto, no, no es aquí. Aquí, por ejemplo, esto de acá nos pide el porcentaje del valor residual. Aquí tendríamos que colocar un 60%, ¿no? Aquí está mal, ¿no? Vida útil en años no es 6, ¿no? Es 5. Costo del equipo, llantas, potencia, vida de las llantas son 2,000 horas, no es 1,200. Entonces esto está ajustado como para que dé un precio, ¿no? Porcentaje de reparación habíamos visto que era el 70% de este valor de residual. Y los seguros e intereses suman un 10%. Entonces, ajustando estos valores podríamos tener datos más exactos, ¿sí? Así que es importante que vayamos repasando esta información para poder utilizar programas que pueden ayudarnos a calcular mejor los costos. Entonces, algo que es fundamental es esto. El valor promedio tiene una vida útil de 5 años y el valor residual al que se puede vender el equipo es a un 60% del costo original del equipo tras los 5 años. Entonces, esta es una regla que se va manejando. Aquí está hablando sobre ese valor, una gráfica. Y aquí hay algunos valores que se calculan para demostrar eso, ¿no? Cosa que no es mucho de nuestro interés. Costo de funcionamiento. Una cosa es el alquiler y otra cosa es el costo de funcionamiento. ¿Qué es lo que involucra en el costo del funcionamiento? Primero, hay que pagar al operador. Segundo, se tiene que pagar a los ayudantes que trabajan junto con el operador. ¿Qué otros gastos más se hacen en el costo de funcionamiento? Combustible, Bien, ¿qué más? ¿Qué más se gasta? No, No te escuché, Pamela. ¿Qué tal los costos de los lubricantes? ¿Sí? Filtros. Por ejemplo, entre lubricantes podrían estar los aceites hidráulicos,
el aceite de motor, el aceite de caja, o sea, hay varios tipos de aceite que entran en los equipos pesados. Hay también la grasa. Tienen que engrasarse siempre los equipos, que son mantenimientos preventivos, que pueden alargar un poco la vida útil de la máquina, ¿sí? Entonces, eso también se calcula. Con la planilla del ingeniero Valera, que habíamos visto en maquinaria, hemos aprendido a calcular todos esos datos, ¿sí? Aquí también en esa planilla del Quark hay un poco de eso. Si es que revisamos, aquí hay costo de diésel, gasolina, eh, consumo de factores de consumo. Ya utiliza la planilla de Caterpillar acá. Factor lubricante diésel. Esos son valores ya constantes que los pone el fabricante. Consumo diésel, este factor, lubricante diésel también, consumo, factor de consumo, aquí hay un factor, factor de lubricantes versus gasolina también, y estos son los que determinan esos costos adicionales, ¿sí? Que es importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, está 100 horas al año, eso está mal, ¿no? Esto es 2000, perdón, 10.000, ¿no? Y aquí es 5. Entonces hay varias cosas que corregir acá, ¿no? Que no están bien. Bien, veamos más. Consumo de aceites y lubricantes también entra. Y consumo horario de combustible. Esos tractores consumen harto combustible. Por ejemplo, un tractor oruga mediano, ni siquiera el grande, tranquilamente puede consumir 25 litros hora trabajando. Un tractor oruga. Una motoniveladora te consume entre 15 a 20 litros hora, ¿sí? O sea, consume bastante, ¿no? Si tú quieres llenar el tanque de uno de estos tractores, ¿cuántos litros entra? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos litros entra? En la retro nomás, ¿cuántos litros entra? En un auto entra como 40 litros, ¿no? De gasolina. Y en un tractor se va un tambor entero en una retroexcavadora, ¿no? Por lo menos entra 200 litros. Y uno de esos tractores grandes puede entrar hasta 400 litros de combustible, ¿sí? Porque sus motores son grandes y consumen bastante combustible, ¿no? Entonces se toma entre un 20 a 30% del costo del combustible en el asunto de los lubricantes y el aceite. Y esos son valores estimados que nos ayudan a determinar el consumo de los lubricantes para saber el costo horario. Al final del costo horario de operación es la suma de todos aquellos costos pequeños que son necesarios tomarlos en cuenta, ¿no? Bien, aquí vamos a ver un ejemplo. Una motoniveladora cuesta $150,000. Costo de las llantas son $2,000. Me parece poco, puede costar más incluso. La vida útil, 5 años y 2,000 horas año. Esos son valores estándar. Mantenimiento y reparaciones, 40% de la depreciación, intereses 6%, se saca crédito. Vida útil de las llantas, 1,200, por lo general es 2,000, pero 1,200 está acá. Costo del combustible, 0,12 litros por HP, por caballo de fuerza, por hora.
Si es que multiplico 150 por 0,12, ¿cuánto voy a tener? ¿Mm? ¿Cuánto va a dar? 18. Bien, gracias, Miguel. 18 litros hora puede consumir este tractor tranquilamente. Imagínense, ¿no? Es como uno de esos baldes grandes de pintura, se va en una hora de trabajo. Entonces, tienen tanques inmensos, ¿no? Y el costo de combustible, aquí está ya, este es un valor antiguo, 0,4, pero ya no cuesta así, porque el costo del combustible, ¿cuánto es? 3,70 y tantos, ¿no? Pues esto ya ha cambiado. Costo de operador, eso también ya ha cambiado. ¿Cuánto gana un operador por mes de motoniveladora? ¿Cuánto podría ganar? Solo básico. A ver, ¿cuánto se imaginan que gana un operador de motonivelador? Unos 5.000 en qué? 5.000 bolivianos, ¿no? Eso, 5.000 bolivianos, vamos a calcular eh, cuánto ganaría por día. Por hora ganaría como unos 25 bolivianos, ¿sí? Entonces, este está muy bajo, ¿no? Esto apenas son como 15 bolivianos, 14, demasiado bajo, ¿no? Los lubricantes, este sí es un valor real, 25% del costo del combustible. Entonces, ¿cómo se hace? Primero se calcula la depreciación, 10.000 horas, que es un valor estándar. Luego, vemos el costo del equipo, ¿sí? Costo del equipo menos costo de llantas es el costo de adquisición, 145.000. Y después vemos esta depreciación, que es 14,5 dólares por hora. Esto es según esa planillita de mi ingeniero Valera. El valor de D2, costo de las llantas versus vida útil de las llantas, pierde 1,67 dólares por hora. Por lo tanto, suma todos estos valores y le sale 16,17 dólares la hora. Esa es una depreciación. Ahora, mantenimiento y reparación es el 40% de la depreciación y saca 6,47 dólares la hora. Entonces, esto es la reparación que se tiene que cobrar, ¿no? Por hora. 6 dólares por hora se tiene que cobrar la reparación. Ahora, el costo de la inversión, eh, se tiene esto, n más 1, este es el número de años, 5. Sí, siempre va a salir el 60% como valor residual y se calcula esto, ¿no? Que es el interés. Este es el interés bancario, que es el 6%. Costo de la inversión, el valor residual dividido entre la vida útil por año, 2.000 horas, y sale 2,7 dólares por hora. Ese es el costo de inversión por los seguros, ¿sí? Lo que hay que pagar al banco. Por hora se paga 2,7 dólares. Para el costo de funcionamiento también se hace algo similar. Se saca primero esto y otro tipo de valores, que esto corresponde a los lubricantes, el 25%. Y al final se suman todos estos y sale el costo de funcionamiento 10,15.
Esto no es necesario hacerlo. Ya tenemos la planilla de maquinaria, con eso podemos hacer, donde está todo ya, todo preparado esa planilla como para que podamos reemplazar datos y obtener estos costos. Entonces esto hace algo muy similar a lo del ingeniero Valera, pero está utilizando una variación, ¿no? Así que vamos a utilizar la otra planilla si es que es necesario. Pero si vamos a utilizar el Quark, muchas cosas de estas no necesitamos hacerlas, el programa las hace. Al final, el costo de operación suma todo eso, depreciación, mantenimiento, intereses y funcionamiento, y le sale 35.49 la hora. Entonces, el alquiler de una moto está por los 45 a 50 dólares la hora. Entonces, está por abajo, ¿no? Entonces, esto es para tener una idea de cuánto cuesta hacer funcionar este tractor y cuánto tenemos que cobrar en nuestras planillas, porque si no cobramos esto, eh, los costos de lubricantes, los costos de operación y demás podrían superar la utilidad que tenga ese equipo. Y estaríamos como regalando el trabajo de este equipo y al final cuando venga la reparación y demás, ahí va a caer sobre nosotros, ¿no? Esos costos. Así que se tienen que tomar en cuenta esto, ¿no? Aquí ha salido como unos 35 dólares. Vamos a ver cómo han calculado aquí el costo de la moto niveladora. ¿Dónde está? Aquí han puesto 364. Entonces, 35 dólares son como 250 bolivianos más o menos, ¿sí? Y aquí le han puesto 364, o sea que aquí han tomado un costo de alquiler, ¿sí? Y eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Aunque han ajustado mal la planilla, pero lo han ajustado como para tener el costo de alquiler a fin de hacer ganar al tractor por su trabajo. Entonces, esa es la forma correcta de hacer esos cobros. Hablemos sobre el movimiento de tierras, ¿no? Entonces, muchas veces dentro de las obras hay movimiento de tierra, hay excavación a nivel de subrasante, hay también conformación de capa subbase, capa base, hay compactado, hay todo ese tipo de cosas que implican el movimiento de tierra. Entonces, no siempre se construye sobre el suelo natural, sino que muchas veces hay que cambiar el suelo por algo más firme y eso implica que varios tractores trabajen y ese movimiento de tierras implica un costo importante. Más que todo, el hecho de que trabajen varios tractores, tienen que trabajar de forma combinada, no solamente trabaja un tractor. Si es que hay corte de un material, necesariamente tiene que trabajar o una excavadora o un tractor oruga o una pala cargadora junto con volquetas. Entonces, cuando esos trabajan en equipo, entonces recién se puede efectuar la actividad, ¿no? Bien, entonces tiene que haber excavación y necesariamente tiene que haber carga de ese material, porque ese material no se puede quedar todo ahí, sino que tiene que ser transportado a un depósito para poder utilizarlo de otra forma. Eso implica un acarreo, tiene que llevarlo a una volqueta, tiene que descargarlo y tiene que ser extendido a fin de que pueda almacenarse. Ahora, en el caso de que se esté trayendo material de préstamo, de un banco de préstamo, ese material tiene que ser depositado, humedecido, extendido y después compactado. Eso implica una conformación, ¿sí? Entonces, en una conformación, ¿cuántos tractores trabajan en una conformación de una plataforma?
No estamos tomando en cuenta el corte, ¿no? Pero si estamos hablando de una conformación, ¿cuántos tractores trabajarían? ¿Cuántos pueden contar? ¿Cuántos se imaginan? A ver, David Tungara, ¿cuántos trabajos o cuántos tractores trabajan en una conformación? Dependiendo de la longitud, ¿no? O sea, generalmente, digamos, para una, ah, de una longitud de no sé, unos 15 kilómetros, generalmente abren dos frentes, entonces dos tractores tendrían que utilizar. A ver, ¿qué tipo de tractores estarían trabajando? A eso me refería. Una Wilfredo. motoniveladora ahí. ¿Ya? ¿Qué más? Bulldozer, No, una conformación. Un bulldozer no trabaja ahí, ¿no? Motoniveladora, pala cargadora, tal vez después, ¿qué sería? Una La pala no compactadora. tanto. Compactadora. ¿Qué más? Cisterna ahí. Cisterna. Muy bien. rodillos, Claro, eso es la compactadora, ¿no? Bien, ¿no? Y volqueta, ¿no? Porque ¿quién va a traer el material, no? Y una pala cargadora en el caso de que se saque material del río, se necesita una pala cargadora, ¿no? Y una volqueta que traslada el material del río, ¿no? Entonces son varios equipos que trabajan, ¿no? En una conformación y eso implica un costo importante, ¿no? Entonces basta que te olvides un equipo, todo el costo que involucra el trabajo de ese equipo, uno lo asume. Entonces es bien importante tomar en cuenta los trabajos que implican la realización de una actividad y ver qué equipos van a entrar en juego o se van a utilizar, ¿sí? Porque alguien podría decir, hay que hacer corte, perfecto, pero el corte lo hace, por decir, un bulldozer o lo hace una excavadora. O al final una pala gigante, ¿no? Una L 160, 180 hace el corte. Pero ese corte necesitas trasladar ese material. No es solamente sacarlo, sino que tienes que trasladar porque si lo amontonas en un lado, llega un momento donde el material te perjudica y no te deja avanzar. O sea, en vez de ayudar, va a perjudicar. O sea que a medida que vas sacando el material, tienes que trasladar. Pero si no has tomado en cuenta el carguío ni el acarreo dentro de tus precios unitarios, entonces va a llegar un momento donde tú estás a cargo de toda la obra y tienes que entregar un producto final. Y si te has olvidado ese asunto del carguío y el transporte en volqueta, pues tienes que asumirlo. Y el costo de operación de una volqueta está por los 200 bolivianos, ¿no? Hora. Entonces eso es grave, ¿no? Y una pala cargadora, ¿no? Si utilizas un bulldozer, el bulldozer no va a cargar a la volqueta, ¿no? Solo empuja a tierra. Entonces necesitas una pala y eso también tiene un costo. Entonces hay muchas cosas que te pueden venir en contra si es que no tomas en cuenta los equipos que son necesarios. Así que es importante analizar bien las actividades y ver los equipos que necesitamos. Bien.
Por otra parte, también es importante tomar en cuenta los cambios de volumen. ¿A qué se refiere con este término de esponjamiento? ¿Se acuerdan? Ya lo hemos visto en maquinaria esto, esponjamiento. Al aumento de volumen, Claro. porque el material compactado es, el material suelto es más, ¿no? Mayor volumen. Hay tres estados en que se puede encontrar el suelo, la tierra. En banco, compactado y estado suelto. ¿Qué quiere decir en banco? ¿Se acuerdan? En banco, Natural, claro. Ahora, si quiero transformar de banco a suelto, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Hay un valor general, ¿no? Que se utiliza en la construcción y que nos recomiendan varios autores. hasta 20%. Sí, por 1.2. Y si quiero transformar de suelto a compactado, ¿por cuánto lo multiplico? O con cuánto lo divido en realidad sería, ¿no? Lo divido entre 1.3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, cuando transformo de banco a suelto, crece un 20%. Pero cuando está de suelto a compactado, decrece un 30%. Imagínense, en el plano o en los costos, vamos a ver esto para que se ubique mejor. En estos costos me han puesto conformación de capa base. A ver, vamos a hacer los números. Ay, Dios. Y me han puesto conformación de capa subbase 1672.65 metros cúbicos. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿eso en qué estado es? ¿En estado suelto, en banco o compactado? Compactados. Compactado. Entonces, ¿cuántas volquetas necesito traer de ese material? Entonces le pongo 1672.65. Está en estado compactado. Ahora, en estado suelto, lo tengo que multiplicar por 1.3 y sale 2174.44 metros cúbicos que necesito comprar. O sea que no es que voy a comprar esta cantidad yo, ¿sí? No tengo que comprar esta cantidad, sino que tengo que comprar estos 2000 y esto me va a resultar como unas 182 volquetas que tengo que traer de ese material, ¿no es cierto? 182 volquetas. Ahora, si es que yo no sé y digo que solamente son 1672.65 y lo divido entre 12, voy a decir, solo necesito 140 volquetas, nada más, ¿no? Pero en realidad me va a faltar como unas 40 volquetas, ¿no? Del material. Va a faltar material. Eso se debe al asunto del esponjamiento. Entonces, en mi precio unitario, lo que yo tengo que hacer, jóvenes, si ustedes se fijan, aquí me voy a fijar. Aquí miren cómo le han puesto estos. Le han puesto 1.05. ¿Cuánto deberían ponerle aquí? ¿Mm? Muy bajo es 1.3. 1.3 por lo menos, o 1.2, ¿sí?
Aquí se han bajado demasiado, ¿no? Quizás lo han hecho porque ellos mismos estaban preparando el material o han visto la manera de reducir el costo, ¿sí? Pero dentro de eso le han puesto camión cisterna, cargador frontal, rodillo liso, pata de cabra más. Con eso han un poquito disimulado esto. ¿El pata de cabra en qué tipo de material se utiliza? ¿Puedo utilizar en esto el pata de cabra? Source something. No, no es para eso el pata de cabra. Aquí hay un error grave, ¿no? A ver, Edia, pasa. ¿En qué voy a utilizar el pata de cabra? ¿Quién sabe? Pamela, ¿te acuerdas en qué se utiliza el pata de cabra? Pamela, No, no me acuerdo, Inge. Daisy. Inge, se usa para desencofrar, Inge. En eso lo usamos nosotros, para desencofrar. No sé si está bien. No, no está bien. El pata de cabra no es el para desencofrar, es el rodillo pata de cabra, ¿o ve? Para rellenos, Inge. Cuando, cuando son de altura de unos 4 metros, en eso se ve que lo utilizan, Inge. No, jóvenes. Les voy a hacer recuerdo, esto ya habíamos visto en maquinaria. El pata de cabra se utiliza en suelos arcillosos, porque como tiene sus tacones, entonces eso va amasando, ¿no? Va como amasando el suelo y va ayudando a reorganizar las partículas, porque los suelos arcillosos con humedad tienen bastante cohesión y además sus partículas en vez de ser granulares son más laminares y el suelo necesita amasarse y se acomoda mejor. Mientras que si tengo un suelo granular, el pata de cabra no entra, ¿sí? No tiene mucho efecto. Así que el rodillo liso se utiliza para suelos granulares y el pata de cabra se utiliza para suelos finos. Entonces, fíjense, aquí estas personas han puesto material granular para capa subbase. La capa subbase tiene partículas más grandes que la grava, ¿sí? Mientras que la capa base tiene partículas del tamaño de la grava para abajo. Ahora, utilizar en material que incluye cascote y todo eso, pata de cabra, pues, está muy mal, ¿no? No es apropiado, vas a arruinar el tractor. Entonces, el hecho de que le hayan puesto los dos acá, eso ya está mal, ¿no? Entonces, no se han dado cuenta, lo han dejado así. Entonces, aquí lo correcto sería utilizar el rodillo liso. El pata de cabra es el que tiene esos taconcitos. Eso solo se utiliza en suelos finos, ya no en suelos granulares. Aquí le han puesto un compactador vibratorio manual. Ese es el saltarín, ¿no? Que han visto. Y está muy bien colocar el saltarín porque hay lugares donde el tractor no puede compactar por el asunto de espacio, ¿sí? Así que esas partes donde el compactador no compacta, se las compacta con el saltarín. Se ha incluido una motoniveladora y también una volqueta, que está muy bien, ¿no? Entonces la única observación sería este rodillo pata de cabra, que el costo un poco compensa o podría compensar el costo del material granular. Pero aquí se han equivocado, era que le pongan 1.20 por lo menos, ¿no? 1.2. Muy poco es 1.05. Ahora, si tú le hubieras puesto 1 aquí, hay una gran pérdida acá, ¿no? Por el asunto del esponjamiento. Entonces, ese es un error que ya
no te puedes permitir, ¿no? Entonces, si no tomas en cuenta el esponjamiento, hay gran pérdida. Pero ahí han tomado un poquito, pero yo estoy seguro que eso es pérdida para ellos. Quizás por el afán de bajarse los precios, lo han puesto 1.05, lo han incluido la pata de cabra, es un poquito más o menos ha comparado, pero igual no recupera tanto, ¿no? La pérdida que implica en equivocarse en ese punto del esponjamiento, que es muy importante, ¿no? Bien, cambios de volumen. Entonces, hay algunos terrenos que son muy malos, ¿no? Tienen partículas de diferentes tamaños y cuando uno compacta, entonces puede haber un cambio de volumen significativo. Cuando se hace una conformación, la motonivadora empieza a tender el material y demás. Generalmente se colocan estacas, ¿no? Y la motonivadora va colocando en teoría al nivel de las estacas. Pero el operador y el ayudante que saben, siempre colocan encima de la estaca que el material esté por lo menos a 2 o 3 centímetros encima de la estaca. O sea que no lo hacen raspar a la motonivadora al ras, ¿no? De las estacas, sino arriba, ¿no? Por lo menos 2 centímetros o 3. Entonces, una vez que la motonivadora por lo menos lo deja entre 2 a 3 centímetros encima de la estaca, recién entra el compactador, ¿sí? El vibrocompactador. Y cuando pasa el vibrocompactador, lo baja esos 2 o 3 centímetros casi al nivel de la estaca. A veces he visto que algunos lo dejan hasta 4 o a veces 5 encima de la estaca el material, para que el compactador lo baje por lo menos hasta 1 o 2 centímetros encima de la estaca, ¿sí? Ya compactado la plataforma, ¿no? Está entre 1 y 2 centímetros así, la plataforma por arriba de la estaca. Y ahí es cuando la motoniveladora viene y empieza a raspar y lo deja justo en el nivel de la estaca. Y por detrás viene la compactadora y de ahí se mete unos milímetros nomás el material y no pasa nada, ¿no? Entonces, esa es la forma correcta de manejar los cambios de volumen. Entonces, mucho depende del tipo de material y el equipo que se está utilizando para compactar, ¿no? Entonces, eso es importante manejar a la hora de trabajar, ¿no? Porque si tú en la primera pasada de la moto lo dejas al nivel de la estaca, viene la compactadora y lo mete a la estaca y lo mete al suelo también y pierdes los niveles. Ya empieza a salir los niveles así, pero está en la estaca, está al ras de la estaca, pero la compactadora lo ha metido la estaca más, ¿no? Porque es 14, la pequeña y la grande 22 toneladas, lo mete a la estaca, ¿no? Así que no se trabaja así, ¿no? Se tiene que trabajar por encima los volúmenes y cuando va raspando la moto recién le va dando los volúmenes que corresponden, pero hasta mientras la compactadora ya ha compactado todo y simplemente son afinadas lo que hace. Entonces es importante manejar esos cambios de volumen, ¿no? Que son importantes en el apisonado. Bien, vamos a ir viendo más. Aquí está lo que les estaba explicando. Vas cargando, vas colocando y a medida que va compactando hay cierta cantidad de volumen que reduce debido al efecto de la compactación. Entonces eso se tiene que manejar, ¿no? Estratégicamente. Como les digo, que si el que no sabe lo hace raspar hasta la estaca y en la compactadora lo mete la estaca y todo, y ahí se arruinan los niveles. Hay que volver a colocar estacas. Y eso es un problema, ¿no? Eso cuesta dinero. El topógrafo te cobra por trabajo, no por hora.
colocar una estaca cuesta dinero, ¿no? Pero a veces, para evitar eso, el topógrafo coloca en las aceras, en los cordones de acera, los clavaditos, donde está el nivel, y con nivel de mano o con nivel de manguera se puede volver a colocar una estaca que se ha salido, ¿no? O al final, los albañiles que saben, jalan hilo bien tesado, porque colocan dos niveles a pared, bien tesado, y con flexo van midiendo y van colocando nuevamente las estacas. Entonces, esa es otra forma, ¿no? De solucionar el problema. Y al final se hace una nivelación para verificar que todo esté bien, ¿sí? Entonces, es un proceso que requiere cierta experiencia poder realizarlo, ¿no? Bien, este gráfico muestra más o menos el proceso del cambio de volumen. Aquí está el volumen aparente, donde estos tractores van sacando el volumen en banco, lo convierten en suelto. Aquí está la carga. Fíjense, el cambio de volumen es entre el 20 y el 30%. Entonces, una vez que este material es depositado, está entre el 10 y el 20%. Después es extendido por el tractor y queda con un 10%, ¿sí? Y cuando es compactado, queda en estado en banco o hasta en compactado con un 0 o un 0,95. Entonces es importante tomar en cuenta esta información, porque estos cambios de volumen involucran dinero, ¿no? El costo, todo esto. El esponjamiento y factor de esponjamiento, veremos esto, a ver qué nos dice acá. Aquí calcula esos volúmenes, calcula el porcentaje de esponjamiento, y debe haber aquí seguramente una tabla, factor de esponjamiento. A ver, fíjense cuál es el que tiene mayor esponjamiento. ¿Mm? ¿Cuál es el que tiene mayor esponjamiento? ¿Mm? ¿Cuál tiene mayor esponjamiento? Roca alterada. Eso. O sea que el producto de una voladura o romper la roca con un martillo neumático genera fragmentos de roca más pequeños, que esos hacen un gran volumen, ¿sí? Eso es lo que genera más volumen, ¿sí? Porque la roca en su estado natural está bien compactada, pero cuando lo rompes ya genera mucho volumen, muchos espacios vacíos, y el costo de acarreo también es elevado, ¿sí? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Si vas a romper ciertos metros cúbicos de terreno duro o rocoso, fíjense, puede crecer hasta un 40%, 43% el esponjamiento. Si vas a romper, por decir, 100 metros cúbicos de roca, tienes que calcular trasladar por lo menos 145 metros cúbicos en volquetas. Y ese costo tiene que estar en la planilla de materiales o en rendimientos, para que no vaya a tu cuenta el 40% del volumen de ese material, ¿sí? Hay que tomar en cuenta esos costos que tienen que ir cobrados a fin de que compense el trabajo que se va a realizar. Ahora, el que menos problemas da, ¿cuál es? ¿Cuál es el que menos problemas da? Arena. Eso, ¿no?
la arena. En estado natural o en banco es casi igual, apenas el 13%, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso el material granular le han dicho poner 1,05 porque no da mucho problema, ¿no? Tal vez un 1,10, 1,15 hubiera sido ideal, pero le han puesto 1,05. Entonces, porque no hay mucho problema porque es un material seleccionado. Pero si es subbase, incluye parte de roca y eso genera volumen. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces 1,20 me hubiera parecido ideal para ese precio, para ese análisis de precio unitario. Ahora veamos lo que es la consolidación y compactación. A ver, ¿cuál es la diferencia entre consolidación y compactación? Esto es cosa de suelos, ¿no? Hay quien era bueno en suelos aquí. A ver, Leandro, diferencia entre consolidación y compactación. No sabes. Eduardo, ¿sabes diferencia entre consolidación y compactación? No, y me he olvidado. Tendré que recordar. Esto es fundamental, ¿no? Esta diferencia. Pamela, ¿sabes diferencia entre consolidación y compactación? La compactación sería cuando se comprime el suelo y los espacios vacíos, los espacios de aire, se podría decir que se van, ¿no? Y Ujú. la consolidación, igual la compresión del suelo y tal vez si era suelo saturado, entonces tal vez un nivel freático baja o algo así más o menos. ¿Sí? Está por ahí. Muy bien, Pamela, ¿no? Entonces, es importante conocer esto. La consolidación se da con el tiempo, ¿ya? Seguramente en suelos 2 ustedes han visto esto. Es la consolidación primaria y la consolidación secundaria. La consolidación se calcula de esa forma, ¿no? Cuando una zapata se apoya en el suelo, ocurre un asentamiento importante, o sea, inmediato. Pero después, si es un suelo fino, ocurre la consolidación primaria que se da en un espacio de tiempo, ¿sí? Cuando el suelo está normalmente consolidado, entonces la consolidación se da un espacio de tiempo que podría incluir entre 5, 6, 7, 10, 15, 20 años. Y después de ese tiempo se da la consolidación secundaria, que es una consolidación total, ¿no? O sea, básicamente la compactación y la consolidación tienen efectos parecidos. La compactación se hace en un espacio de tiempo muy reducido con un equipo mecánico, pero mientras la consolidación se hace de forma natural. El suelo, por lo general, entre sus espacios vacíos, tiene contenido de agua. Ahora, cuando el suelo recibe un peso, hasta su propio peso, o quizás se agrega tierra o cualquier cosa encima, empieza a ser normalmente consolidado y ese peso ejerce presión en el suelo que está abajo y los poros que contienen agua empiezan a sufrir esa presión y se genera un exceso de presión de poros
que con el tiempo se va disipando esa presión de poros y el suelo de forma natural empieza a consolidarse. ¿Sí? Empieza a consolidarse. Entonces, cuando se da esa consolidación, es como una especie de compactación natural. Pero se puede dar en un periodo de 1, 2, 5, 10, 15 o 20 años. ¿Sí? Dependiendo también del tipo del suelo y de la cantidad de espacios vacíos. Entonces, una cosa es dejarlo así el suelo y otra cosa es compactarlo. Imagínense, ¿no? Cuando uno construye una casa y los primeros 5 años está todo bien la casa y a partir del sexto año empieza a aparecer rajaduras, ¿no? En las vigas, en la pared y uno no sabe por qué, ¿no? ¿Por qué se está rajando la casa, ¿no? Y es por el proceso de consolidación, o sea que recién se está empezando a asentar, porque la construcción ha sido muy rápida comparado al tiempo de consolidación que requiere el suelo, y recién se está empezando a asentar la casa y se consolida el suelo, ¿sí? Porque ha recibido una carga mayor en toda su historia geológica, ¿no? Esto vamos a ver más adelante. Ahora saquemos una evidencia. Vámonos a descansar. A ver, prendamos las cámaras. A ver, prendan sus cámaras, jóvenes. Algunos ya están en su cama, seguro. Muy bien, jóvenes, quedamos acá. Antes de cerrar, quería comentarles algo bien cortito. He estado realizando una estadística del curso y no hay resultados muy alentadores respecto a esta materia. Lamentablemente, de los 40 alumnos que están registrados, casi la mitad, un 18, bueno, un 45% de los alumnos, es decir, 18 de ellos, tienen notas de reprobación. Algunos ni siquiera han dado examen, ¿sí? No han dado examen parcial, no han hecho sus cuestionarios o los han presentado muy mal y algunos están en una situación crítica. Algunos están por ahí bien nomás, otros necesitan esforzarse, pero 7 de esos alumnos están en una condición crítica. Algunos se han preocupado por dar examen parcial o solicitar su reposición, pero otros lo han dejado así, ¿no? Entonces ya les sugiero que tomen cartas en el asunto antes del segundo parcial. Una vez que se dé el segundo parcial, ya está todo cerrado, lo que es el primero. Así que mientras haya tiempo, los que tengan problemas con la materia, preocúpense, jóvenes. Ya una materia donde está cuaderno abierto, examen con cuaderno abierto y se aplacen todavía, es demasiado, ¿no? Yo no entiendo eso, ¿no? Así que preocúpense, jóvenes, por favor. Bien, nos vemos.